Carlos Alfredo Castro, decano del Colegio de Economistas. Reiteramos el nombre de nuestro invitado. Señor Castro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Exitosa en este bloque de Economía Popular, un poco para que nos comente los alcances de la decisión que tomó el día de hoy el Congreso de la República. Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer a Exitosa y en primer lugar a Exitosa Te Escucha y también al bloque de Economía Popular y en especial a sus personas, tanto Katiuska y Pedro, y con referencia a lo que se ha aprobado hoy día con la exoneración del IGB de estos 5 productos, creo que lamentablemente hay que decirlo, nosotros nos pronunciamos el día viernes, que tanto incluso el proyecto que en primer lugar alcanzó el Ejecutivo y tanto los proyectos que se vieron a nivel del Congreso, ninguno tenía una evaluación de costo-beneficio para ver realmente cuál iba a ser el impacto, sobre todo a quién se iba a favorecer y también el impacto en cuanto a la política fiscal, ¿no? Si era sostenible. Acuérdense, en primer lugar hablaron hasta el 31 de diciembre, que un poco nos llamó la atención porque indudablemente el impacto en cuanto a la sostenibilidad tendríamos que hacer los cálculos cuánto iba a afectar en la política fiscal, ¿no? Y lo más importante, si realmente estos mecanismos iba a favorecer al consumidor final, porque eso es lo que interesa, ¿no? Y creo que estas experiencias, no solamente en el Perú, sino en otros países, no han dado los resultados, digamos, en cuanto a eficiencia y sobre todo que beneficia a ese consumidor final para que pueda tener acceso a productos con más bajos precios. Creo que hemos podido evaluar otras alternativas mucho más eficientes para realmente atender a esa población que sí le va a afectar este incremento de precios en los productos, ¿no? Que hubiera sido una ayuda mucho más directa a través de bono, a través de una apertura de una libreta digital, ¿no? Ahora estamos con una serie de herramientas que por lo menos en las ciudades urbanas le hemos podido hacer. Y en el caso de las áreas rurales y la selva, hubiéramos podido tener otra estrategia de ayuda con otros componentes que hubiera aliviado, digamos, este incremento de precio de estos productos, ¿no? Ahí viene la crítica, señor Castro, porque ya lo han hecho antes incluso con el GLP envasado, subsidiando en general cuando hay población clase media, clase alta que puede pagar ese sobrecosto, y se habló de que debería enfocarse en el FICE, ¿no? En este vale que la gente tiene para pagar su balón de gas. Y también se habló que lo mismo debió hacerse ahora, que la gente reciba su vale cuando va a los mercados. El problema es, ¿estamos realmente todos empadronados? ¿La población vulnerable está empadronada absolutamente todos? Porque recuerdo con los bonos, Pedro, de que había gente que vivía en algunos cerros o asentamientos humanos que decía, soy extremadamente pobre y no he recibido ni un solo bono. Eso es lo que me preocupa. Lo que tú dices es cierto, Katiuska, lamentablemente, y lo vimos en el 2020, incluso hasta servidores públicos recibieron los bonos, ¿no? Porque realmente era imposible pero pasan, y es lamentable que a la fecha de hoy día, incluso para la eficiencia de los programas sociales, deberíamos tener un sistema mucho más en cuanto a la calidad y la focalización de la población que realmente necesita no solo estas ayudas temporales, sino de los propios programas sociales, ¿no?, que tiene el Estado a través de distintos sectores, y creo que ahí radica también una debilidad. Pero de todas maneras creo que con la experiencia de lo que pasamos a través del COVID 2020-2021 hemos podido mejorar esa focalización, Katiuska, que de todas maneras hubiera sido mucho más eficiente de lo que se ha aprobado hoy día. Sin embargo, te escucho. Sin embargo, perdón la interrupción, señor Castro, ¿cómo tomar el anuncio que hizo la Sociedad Nacional de Industrias, que advierte que la exoneración del IGB realmente no va a reducir los precios de los alimentos? ¿En qué se basa la Sociedad Nacional de Industrias? ¿Por qué? Porque, digamos, para resumir, y creo que para que nos entienda la audiencia, ¿no?, de Exitosa y más aún del programa que ustedes conducen. Por decirte el pollo, supongamos que el pollo te cuesta 100 soles, ¿no? Más el IGB 118 soles. No necesariamente esos 18 soles se va a reducir en el precio final del consumidor.
Es lo que está pasando, por decirte, en la exoneración del impuesto selectivo al consumo al combustible. Ustedes y casi la diversidad de medios han ido a hacer una encuesta de precios en los últimos 2 días y no está bajando los combustibles. Es porque incluso el usuario final y que nos toca ir al mercado los fines de semana, tu pollero no te da una factura, no te da una boleta electrónica, no te da una boleta de pago. Entonces, igual, Pedro, si tú vas a muy poco exigen, quizás porque esos costos lo pasan a su empresa o tienen un crédito fiscal, piden alguna factura en el grifo, pero todos no piden facturas en el grifo. Es decir, es bien difícil controlar estos tipos de, entre comillas, de subsidios, si se puede decir planos o digamos de corte general, ¿no? Que al final también estás contribuyendo a favorecer a quien realmente no necesita de esta ayuda. Ya, pero a ver, ese es el gran problema de estas medidas. Yo quiero entender un poco más. Y hay que decirlo así, ¿no? Es más, desde la mirada, desde el tema público y de la mirada incluso del propio empresario, ¿no? En este caso la Sociedad Nacional de Industria está siendo honesta de que no va a funcionar este mecanismo. Ya, yo quiero hacer un poco más, perdona Katiuska que haga una pregunta inmediatamente, pero yo quiero entender algo. A ver, me dicen que se va a exonerar el IGB al pan, me lo ponen así, al pan. Se va a exonerar el IGB al pollo, precio del pollo. Exitosa. Pero el pollo para que se alimente necesita maíz. El pan para que se procese necesita importarse el trigo o la harina. El hecho de que te diga el IGB al trigo o a la harina importada. Lo que precisa la ley, Pedro y Katiuska, es en el artículo 3, creo, si es que mantienen el orden de los articulados, es el uso del crédito fiscal para el tema de insumos. Pero ahí mismo también dice que será normado a través de un decreto supremo. Hay que esperar los alcances de ese decreto supremo. Bien tú has citado. ¿Qué contempla la ley? Justamente esa pregunta viene de un comunicado de prensa de la Sociedad Nacional de Industrias que dice, bueno, están exonerando al producto final, pero recordemos que existe una cadena productiva. Y lo que nos dicen es mi preocupación, y creo que la compartimos, es que los mayoristas son los que se hagan millonarios y que el bodeguero o la persona que vende en el mercado no se sienta impactada por ese descuento y nosotros, por ende, que le compramos a ellos directamente, tampoco. ¿Qué nos garantiza ese resultado final que plantea el MEF y el Congreso, señor Castro? Así es, justo más que una cadena productiva, yo diría es la cadena de distribución. Y que lo vemos a diario. El pollo tiene, incluso desde quien cría el pollo, porque hay empresas grandes que son conocidas, hasta el mayorista, el minorista y el minorista al consumidor final. Entonces, esa cadena es la que dificulta, porque no lo dicen. Exitosa. Gran parte de esa cadena, Katiuska y Pedro, es informal, no emiten medios de pago. Entonces no hay un incentivo para ellos en cuanto al tema del IGB. Al contrario, ¿no? Incluso en algunos casos ni lo ven un beneficio, ¿no? Porque al final el precio del pollo lo fija el mercado, ¿no? Es decir, si hay un tema de especulación, te va a incrementar el precio. Pero cuando ya se calman las cosas y comienza a haber más oferta, el producto baja, ¿no? Si bien somos conscientes que hay factores externos, porque estos productos tienen gran componente en cuanto a insumos importados, pero también, supongamos, un escenario favorable, se llega a una solución de esta, entre comillas, guerra que existe entre Rusia y Ucrania, y comienza un poco a estabilizarse los precios de estos componentes importados de la canasta familiar, indudablemente van a tender a la baja. Nos preguntamos, en realidad, ¿fue eficiente esta medida? Es por ello que sí saludo que esté vigente 3 meses para ver su eficiencia. Y si no es eficiente, tendremos que buscar otras herramientas, medidas para solucionar ese impacto negativo en la canasta familiar de la familia más pobre del país. Claro, pero a ver, si quisiéramos ver alguna política alternativa, si es que el tema del IGB no va a surtir mayor efecto,
¿Qué cosa se podría hacer, señor Castro? ¿Qué cosa realmente podría hacerse en el país para que el alto precio de los productos, consecuencia del enfrentamiento bélico Rusia-Ucrania, el tema pandemia, el tema fertilizantes y otros factores que se encuentran conectados al encarecimiento de los productos de primera necesidad, no sigan impactando sobre la economía tan golpeada? Articular una opinión propia y personal, y es que a veces pues hablamos de varios términos que la gente no entiende. Este término, por ejemplo, de la caja fiscal, porque nos queda claro que cuando se exonere del IGB se va a dejar de recaudar ese presupuesto para la caja fiscal. ¿Qué es la caja fiscal? ¿Para qué sirve? ¿Qué se usa? ¿Qué tipo de obras, de infraestructuras se utilizan gracias a la caja fiscal? Sí, vean ustedes, igual también para entiendan nuestros televidentes, es 2020. ¿Qué pasó? El 2020, a marzo del 2020, el Perú gozaba no solamente de una buena situación macroeconómica, y es más, teníamos un fondo ahorrado por encima de 10.000 millones de dólares. Inmediatamente, si lo gastamos mal, bien, esos ahorros ya no existen. Eso fue, digamos, el esfuerzo de mantener, ¿no?, una política macroeconómica, por lo menos por encima de más de 15 años, que nos ha costado también mantener esa política macroeconómica, y que en momentos difíciles, por diferentes circunstancias, como pasó en el 2020 por el COVID, y ahora que también estamos enfrentando una crisis mundial por un efecto inflacionario que ya lo preveíamos el año pasado, pero no de la magnitud que está pasando hoy día, iba a afectar a las grandes familias del país, a la gran mayoría. Entonces, ahora lamentablemente no tenemos esos ahorros, pero sí todavía tenemos un margen, y es más, felizmente que mantenemos indicadores favorables, ¿no?, para el país, como un bajo endeudamiento, ¿no?, que no es lo ideal seguirse endeudando, pero tenemos un margen. Por otra parte, si estaba estimado por una serie de políticas de subsidios, de ayudas directas, que se calculaba por lo menos unos 4.000 millones para atender, ¿no?, esta urgencia de que no golpee tanto a las familias, yo me pregunto, a estas alturas no podemos dar ayuda directa, por decirte, Katiuska, el transporte. Supongamos que sube el pasaje del transporte. ¿Cómo tú subsidias el transporte? Si tuviéramos un transporte en 2020, por el COVID, para transformar ese parque automotor del servicio público, no lo hicimos. Sin embargo, en otros países no muy lejanos como Chile y Colombia lo están haciendo, incluso a energía eléctrica. Ya están cambiando su parque automotor. Entonces, con una tarjeta tú subsidias directamente al ciudadano. ¿Por qué? Porque tú estás subsidiando ese pasaje. En vez de cobrarle 2 soles, con esa tarjeta tú le estarías cobrando solamente 1,50 sol, por decir como un ejemplo. En otros países hacen eso. Igual también para el tema de compra de alimentos, tú vas con un bono, un papel, que es plata, y esta familia puede comprar en donde le crea conveniente, lo transforma en alimentos. Yo me pregunto, ¿eso no lo podemos implementar aquí en el Perú? Bueno, podría implementarse, pero lamentablemente o es un tema de capacidad o una falta de voluntad. Tú lo has dicho, Pedro, es una capacidad de gestión. Claro. Eso es lo que pasa en el Perú. Es una voluntad política, además, que de repente no existe dentro de la clase que gobierna en nuestro país durante los últimos años. Sin embargo, también puede ser, también. Claro, yo creo que también es una mirada realista y objetiva, Pedro. Y yo quiero un poco regresar al tema del pan. Hace poco yo compré pan a 30 céntimos. Cada uno. Cada pan. 30 céntimos cada pan. Hasta hace, ¿cuánto será? Antes de la pandemia yo compraba, en mi zona, al menos le cuento mi experiencia personal, me gusta compartir experiencias personales. En mi zona compraba pues pan francés en varias panaderías cercanas, 7 panes francés por 1 sol. Le hablo pues 2019, antes de la pandemia, 2020. Pasó la pandemia, bajó de 7 por 1 sol a 5 por 1 sol. Hoy cada pan me cuesta 30 céntimos. Con 1 sol solamente me compro 3 panes. No compro más pan francés. Y eso afecta. Y lo que estoy leyendo, ¿y por qué le hablo del tema del pan, señor Castro?
Porque estoy leyendo el dictamen que se a debatir y se aprobó el día de hoy en el Congreso, en la cual se menciona lo siguiente, que en el allanamiento que recoge el Parlamento, la Comisión de Economía sostiene lo siguiente. Se observa además, dice, que el pan merece ser considerado entre las exoneraciones, mas no la harina de trigo, por ser un insumo que se utiliza con diversos fines. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo se podría aplicar una exoneración del IGB al pan como producto final si el insumo lo importas y no va a ser sujeto a esta exoneración tributaria? ¿Realmente va a surtir efecto esta medida aprobada en el Congreso el día de hoy a exigencia del gobierno? Porque hoy día se allanó el Congreso a lo que el gobierno estaba exigiendo que se apruebe tal cual habían mandado el proyecto de ley. Así es, porque el Congreso, y hay que decirle a nuestros televidentes, el Congreso ha tomado la decisión de allanarse y aprobar tal como llegó el nuevo, porque hay que hablar también con propiedad, el nuevo proyecto del Ejecutivo que ha sido cambiado también, que recién ingresó el día lunes 11, y eso no, algunos medios no lo han dicho. En uno de los pocos medios como el de ustedes, sí lo han reiterado desde temprano, de que ese es un nuevo proyecto, no es el mismo que ustedes tienen cuando fue ingresado la semana pasada, por si acaso, ¿no? Y que fue discutido y al final primó los proyectos de ley que se habían propuesto en el Congreso. Sin embargo, como tú bien has dicho, ¿cómo es posible en el caso del pan? Y sabemos que el pan, el principal insumo es el trigo, y el Perú es dependiente en cuanto... Muchas gracias, Carlos Alfredo Castro. Gracias por este diálogo frente a la realidad nacional y también esa preocupación que compartimos todos los oyentes de Exitosa, que esta ley que exonera el IGB no llega realmente a sentirse en el bolsillo del usuario, del consumidor de a pie. Muchas gracias.